Entonces, que todos de aquel lado estén bien. Y aquí voy a hablar de una palabrita que es por la letra A, artesanal. ¿Cuándo algo es artesanal? Ahorita estamos hablando mucho, se suele nombrar demasiado porque es una novedad en los últimos días, en esta era moderna en la que vivimos, la cuestión de la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, esto es algo que no parece muy orgánico que se diga. Es más, es lo contrapuesto a lo artesanal, ¿no? Yo voy a hablar de lo artesanal. Más adelante ahondaremos en la palabra que empieza por A también, artificial. Pero, ¿qué es artesanal? Si buscamos una definición estilo diccionario, claro que la podemos encontrar. ¿Y qué dice sobre eso? Bueno, vamos a hacer un check-in aquí rapidito, ¿sí? Para que ustedes vean que esto está ocurriendo ya mismo, ¿sí? ¿Qué significa artesanal? Ya ustedes deben estar allí barajeando en el término, ¿no? De lo que pudiera o no significar artesanal. Ya dije lo que no es artificial, es algo que uno pudiera decir hecho de manera tradicional, con artesanía o de manera manual, es decir, de manera que se fabrique de una forma de producción que no tiene nada que ver con lo industrial. Sería más bien lo antónimo a lo industrial y a lo artificial. Entonces, un artesano es una actividad muy diferenciada y que revela mucho tiempo de dedicación. De todas maneras, se puede ver allí muy expuesta la creatividad. Es un trabajo que normalmente se aprecia porque eh, se dedica mucho tiempo y es un trabajo a mano, menos procesos industriales y generalmente el objeto que tiene es de resaltar lo que un grupo humano hace, algo muy peculiar, ¿sí? Y bueno, nada, muchas veces nosotros conocemos así y apreciamos por eso alguna, eh, no sé, regalo, prenda, objeto, lo valoramos más cuando es artesanal. Y se hace más exclusivo, ¿no? Porque no se produce en masa. Entendemos de que en esta era industrial, desde hace mucho ya, ¿no? Desde la revolución industrial, estamos hablando de la era victoriana y más atrás, todo se producía en esta forma mecanicista que era toda una novedad. Claro que produjo mucho avance. Por ejemplo, las líneas de embalaje, ¿no? Las cadenas de producción, todo esto se empezó a hacer más rápido, porque antes de eso era todo más lento, el proceso era muy lento. Así que cualquier producto tenía un sello artesanal. No se estaba involucrado allí mucho alguna cuestión derivada de procesos industriales ni nada de eso. Pero en este tiempo mucho más se ha acrecentado, ya les decía, ahora llegamos a la inteligencia artificial y se habla mucho de producir, producción rápido, el tiempo de la inmediatez. Entonces, ¿hasta qué grado esto ha afectado lo artesanal? ¿Acaso esto se está extinguiendo? ¿Tiene el peligro de dejar de existir hasta el punto de la extinción? Claro, yo pudiera hacer aquí un guión y ese guión está manufacturado por el famoso, eh, la inteligencia artificial está ya, eh, ya les voy a decir cómo se llama. Yo no la he usado tanto, por eso es que ni siquiera tengo nada al respecto, pero todos ustedes saben que existen
y claro que la usan, a lo mejor, ya les voy a decir, y les voy a poner por aquí eh, el, el- el emblema o la cuestión esta de que trata Chat GPT, ¿sí? Es un chat que se usa para hablar con una inteligencia artificial que te va mostrando y se va sofisticando, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Ajá. ChatGPT, ¿sí? Ya les decía, ya ustedes lo sabían. Y yo lo que quería era asegurarme de no estar diciendo una cosa que no es. Bueno, pero bueno, pero bueno, ya una vez que me aseguré de eso, usted pone allí cualquier cosa y esta le da información y sí que puede hacer un guión. Incluso eso resultó hace poco, no sé si todavía está eso, creo que se calmó ya las cosas. En Los Ángeles, en Estados Unidos, el sindicato de guionistas o de actores le estaban apoyando a ellos también. Estaban allí luchando porque es que era y sigue siendo, creo yo, una amenaza que una inteligencia artificial pueda hacer guiones, pueda producir más rápido y además se va perfeccionando cada vez y entonces puedes prescindir completamente de los escritores o por lo menos no usar ese arte tan definitoria como para que tú, sin necesidad de ser un artista, un escritor, un guionista, un actor, te atrevas a escribir algo guiado y no te salga ni siquiera mal. Se puede ver allí que es un trabajo bien elaborado a través de la inteligencia artificial. No te hace falta un artista, un artesano. Entonces, ¿corre peligro acaso la cuestión artesanal? Por ejemplo, yo hablo aquí, como les decía, y es lo que ustedes están viendo con los errores y todo lo que implica, y esto obedece a que es orgánico, ¿sí? Pudiera salir mejor, pudiera salir casi perfecto, pseudo perfecto, con una inteligencia artificial guiada. Yo tengo la oportunidad de seguir creciendo, pero a través de errores que yo debería ir puliendo y esto es justamente lo que significa aprender. Pero ¿hasta qué grado esto está en riesgo? ¿Sí? Si la inteligencia artificial, lo artificial se impone a lo artesanal, más allá de la era y de la cuestión de los beneficios derivados de la revolución industrial para acá, estamos viviendo en unos tiempos que esto seguirá profundizándose, no tengo la menor duda, y hasta qué grado es una amenaza que es real o es paranoia y finalmente se normalizará todo lo que esto implica, como ha sucedido, por ejemplo, imagínense en los tiempos que el caballo era el transporte y los fabricantes de carretas y todo eso, toda esa industria que vio una amenaza al transporte de combustión interna, a los vehículos, vio en ello una amenaza. Entonces decían que era más peligroso, y lo es, y lo sigue siendo. Hay más accidentes y muertes por cuestiones relacionadas al tráfico y al transporte terrestre, que las cifras estadísticas arrojan que de verdad es mucha gente la que se pierde y la que arriesga su vida y finalmente hasta la pierde usando estos medios de transporte. Y la industria, no sé cómo llamarla, de las carretas, de los caballos, en su momento vieron en esto una amenaza y hasta a lo mejor sacaron estas estadísticas como una fuente o sí, una prueba de que era muy peligroso continuar con estos vehículos a combustión que además
eran una amenaza para la humanidad, para la existencia misma. Y finalmente, esto que era muy artesanal terminó sustituyéndose bueno, los vehículos tal cual como los usamos ahora y que van sofisticándose cada vez más. Ahora, con la industria esta reciente, mucho más reciente, de los vehículos ya no a combustión, sino combustión interna, combustibles fósiles y todo ese tipo de cosas, sino eléctricos. Hay otra industria amenazada ahora, la industria de combustión interna, carros a diésel, gasolina, etcétera. Pero ¿acaso lo artesanal está cada vez siendo menos tomado en cuenta o se apreciará más bien todavía más porque va a quedar como algo muy específico? No es lo mismo sacar un carro en masa que un Mercedes-Benz o un BMW, uno de estos carros que son, bueno, lujosos. Cuando hablamos de lujosos que son exclusivos y muchas de esas cosas las hacen pieza por pieza a mano, no es una industria masiva, sino algo mucho más restringido y por eso vale mucho más. Entonces yo diría que lo artesanal no terminará por extinguirse. No ha sido así nunca, sino por valorarse mucho más y verse tan raro que va a verse mucho más valioso. Eso es lo que opino de eso. Y opino mucho más, pero lo voy a dejar hasta ahí. Lo artesanal sigue siendo importante y lo artificial sigue siendo preponderante y facilitará nuestra vida, la hará más compleja. Como le dije que ya lo iba a dejar hasta allí, ya esto lo hablaremos en otro momento. Y bueno, ya saben, puedo traer a alguna persona a hablar de eso. Quizás. Nos vemos pronto. Chao, chao.